Hola chicos, buenos días o buenas noches para mí. Eh, Vamos a hacer el último vídeo de la Edad Media, sí, antes de pasar a otra cosa. Yo también estoy cansado de la Edad Media, así que podemos empezar la semana que viene con la Edad Moderna y así utilizar el libro. Pero vamos a terminar con un tema que creo que es importante para todos y que tiene influencias en la actualidad. Ese tema, pues sería la Reconquista. En realidad es la evolución de los reinos cristianos. Hemos visto al Andalus, entonces tenemos que ver un poco qué pasó en el norte de la península con los reinos cristianos. ¿De acuerdo? Pues como siempre os digo, pues sacad un cuaderno, un libro, lo que sea, y leer mejor las preguntas del cuestionario antes de empezar. Y bueno, prestad un poco de atención, creo que es un tema interesante. Haréis feliz un profesor que no pierde el tiempo grabando vídeos y también sa- aprenderéis y tal vez incluso sacaréis buena nota. O sea, es muy bueno atender estos vídeos, yo os lo digo. Voy a hablar de un tema un poco complicado. Es complicado por muchos sentidos, pero bueno, creo que es interesante que hablemos de esta cosa y luego lo comentemos en clase, ¿de acuerdo? El problema principal es la propia palabra, la palabra reconquista. Reconquista significa que hubo unos invasores que conquistaron algo y después los propietarios auténticos volvieron a conquistarlo, ¿no? Entonces, esta palabra ha dividido a los historiadores en España e incluso a veces a la sociedad. ¿Existió realmente la reconquista o no fue una reconquista? Hay dos versiones de esta historia. La primera sería la gente que opina que realmente sí, que los cristianos tenían un objetivo común durante todo este tiempo y que querían recuperar el reino cristiano que existía antes de los musulmanes. Estas personas pues ven a los musulmanes como invasores a los que los cristianos expulsaron finalmente y por fin recuperaron esa unidad que se había perdido, ¿no? Algunos políticos actuales en España incluso hablan hacen referencia a esta idea, ¿no? Como incluso también en otros momentos de la historia, pues se ha hecho referencia a esta idea de que los cristianos eran los verdaderos españoles, vamos a decirlo así, y los musulmanes eran unos extranjeros que había que expulsar. La segunda tendencia, o así, no sé, sería la de considerar que la palabra reconquista no se ajusta a la realidad histórica de aquella época. Eh, si vemos un poco eh, un GIF, por ejemplo, que he hecho, 790, a ver, 900, pues veis que la guerra entre cristianos y musulmanes duró nada menos que 700 años. No hay ninguna guerra que en la historia que haya durado tanto tiempo. Ni siquiera, imaginaos, la guerra de los 100 años nos parecía grande. Entonces, ¿cómo puede ser que la reconquista sea algo, un movimiento unitario? La gente que piensa de esta manera considera que no hubo una verdadera reconquista, sino que hubo una serie de guerras muy complicadas, muy complejas, de muchísimos reinos, y que los cristianos no tenían la idea de volver a conquistar nada, simplemente estaban conquistando, no estaban reconquistando. Lo cierto es que la gente que escribió en aquella época, en la Edad Media, nunca utilizó la palabra reconquista. Eh, la, O sea, la gente que piensa de esta manera, que piensa que no existió reconquista, también habla pues de que los musulmanes no podrían ser considerados del todo una fuerza invasora, sino que de alguna manera también dejaron su cultura y esa cultura se mezcló también con lo de los cristianos. Y aunque hubo diferentes momentos, ¿no? En estas guerras, en estas muchas guerras, porque no es una sola, pues hubo momentos en los que los cristianos atacaban, pero también hubo momentos en los musulmanes atacaban, pero también hubo momentos en los que convivieron y se relacionaron y sobre todo ninguna de las poblaciones en la Edad Media era,
tenía solo una religión. O sea, tanto en la parte cristiana como en la parte musulmana, pronto hubo núcleos de otras religiones, con lo cual no existía realmente esta idea de expulsar a lo extranjero, sino que había una convivencia que a veces era buena, a veces era mala, pero desde luego que fue una convivencia que duró estos 700 años. Bueno, pues no sé si habéis entendido lo que os he explicado sobre el término, creo que es importante. Eh, en clase creo que vamos a hacer un debate sobre este término, así que pensad bien si realmente existió una reconquista o realmente es un término que es mejor no utilizar y que en lugar de reconquista lo que hubo fue una serie de guerras numerosas en la cual los cristianos acabaron reconquistando toda la península. Y cuando hablo cristianos también hablo del Reino de Portugal. O sea que la reconquista no es una cosa que tenga que ver solo con lo que terminó siendo España, sino también con Portugal, ¿no?